Recording in progress. Muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del martes 18 de mayo del 2021. Clase de pensamiento matemático para segundo semestre, grupo B. En esta ocasión vamos a iniciar ya un momento diferente. No es el tercer momento, semana número 1. La fecha de hoy ya la dijimos, 18 de mayo del 2021. Al iniciar este tercer momento, recordemos, jóvenes, ya hemos visto en pensamiento matemático algunas formas de transformar una unidad en otra, de acuerdo a la magnitud, de acuerdo al sistema internacional de medidas, de acuerdo a varios criterios. En esta ocasión, ya vamos a dar una aplicación específica en la clasificación de ángulos, en la clasificación y cálculo de ángulos. El objetivo del tercer momento es mi apreciación del mundo a través de una lente. Y entonces, pues casi toda la gente tiene su teléfono celular, su teléfono, como le llaman, móvil. En esta aplicación podemos tomar fotografías, podemos hacer algunos acercamientos, etcétera. La intención de este tercer momento es capturar algunas imágenes relativas a lo que se pueda ver desde nuestra ventana, desde nuestra puerta, si estamos protegidos o no, porque todavía estamos en COVID, en pandemia, en restricción de movimiento, o si podemos salir con nuestro cubrebocas, si tenemos nuestra careta transparente, con todas las medidas higiénicas posibles. Bien. Y entonces, de alguna manera, tendríamos la oportunidad de ver el mundo en términos generales a través de la lente, y para ver los detalles de las construcciones, los detalles geométricos, qué tipo de ángulos hay, qué tipo de figura geométrica forman, etcétera. Actualmente hay un desarrollo artístico a través de triángulos, rectángulos, pentágonos y demás, y van formando estructuras interesantes, más o menos. Bien, pero vamos a ver cómo clasificar los ángulos, qué es un ángulo, etcétera. Y entonces, pues, en términos generales, ver el mundo a través de una lente, detalles de ese mundo, detalles de lo que quiere ver nuestro pensamiento. Cuando vemos una imagen, una fotografía de un paisaje, ¿qué es lo que podemos ver? Y luego comparamos lo que ven otras personas que nos acompañan. Y entonces, en ese sentido, una imagen se ve desde diferentes puntos de vista. La misma imagen. Les preguntamos a la gente, ¿tú qué ves en esta imagen? Y entonces cada uno de los que están viendo la misma, van a dar puntos de vista diferentes. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le llama la atención? El color, la forma, la profundidad, etcétera. Y en ese sentido va dirigido este tercer momento. Vamos a ver primero imágenes o clasificación de ángulos, y luego de ahí vamos a ir hacia la aplicación. Para la quinta semana se les va a solicitar que a través de imágenes o unos dibujos formen una historieta. Y en esa historieta
se digan o se respondan algunas preguntas. Y entonces ya estamos adelantando un poquito la información que deben ir preparando poco a poco para su producto integrador multidisciplinario. Entonces ahí va a haber cosas interesantes. Bien, ¿cómo les está yendo? ¿Qué tal los días de descanso? ¿Y qué tal la energía para esta semana? Esas son las preguntas, pues, que tenemos que hacer, ¿no? Bien. Y si pusieran su cámara para verles, Fernanda Hernández nos acompaña. María Fernanda Hernández. Fernanda, muy bien, ya no te reconocía. Héctor Elías se encuentra con nosotros, Durán Espinosa también y Catherine Valencia. Bien, me da mucho gusto verles, más bien, me da mucho gusto que abran su imagen y poder verles. Hay un video que una maestra tiene sus dos veladoras aquí, frente a la computadora, y se refiere a los alumnos. ¿Estás ahí, Catherine Valencia? Hazte presente, por favor, quiero verte, como si fuera una sesión espiritista, porque casi nadie pone sus imágenes, nadie activa sus videos. Bien, pues vamos a ver el video este. ¿Qué tipo de ángulos me puedes mencionar? Héctor Elías, Catherine Valencia, Durán Espinosa o Fernanda. ¿Algún nombre de algún ángulo? Agudo. Agudo. Recto. Recto. El agudo, ¿nos podría decir, Durán Espinosa, qué características tiene el agudo? O Héctor Elías, ¿qué característica tiene un ángulo agudo? Del recto ya sabemos, ¿no? Es decir, rápido. Un ángulo obtuso, así como algunos, como yo, por ejemplo, dicen, no, ese señor es muy obtuso, no, con él no hablen. ¿Por qué? Un obtuso, un agudo, ¿cuál es la diferencia? Pero ¿qué característica tiene el ángulo agudo? María Fernanda. Mide menos de 90 Mide, ¿de 90 qué pesos? grados. Ah, muy bien, esa es mide menos de 90 grados. Sí, ahora ya que estamos en ese terreno, Héctor Elías, hazte presente, por favor, hazte presente. ¿Cómo podemos cambiar, por ejemplo, o si se puede o no cambiar 40.5 grados a su equivalente en minutos, segundos? ¿Cómo sería esa medida? ¿Cómo podríamos cambiar de 40.5 grados a 40 grados más algunos minutos más algunos segundos? ¿Cómo lo haríamos? ¿O cuál sería su equivalente? De eso también va a tratar nuestra clase. Y primero la clasificación. El ángulo recto, 90 grados. El ángulo agudo, menos de 90. ¿Y el otro? ¿Cuál será el otro? Catherine Valencia. El ¿Qué? obtuso. Ajá, ¿cómo sería? Mayor que 90 Mayor que 90, grados. pero menor que 180, ¿no? Más o menos. Sí. Órale, perfecto. Pues vamos ahí a ver el video, ¿no? Porque ya, a lo mejor hasta nos estamos aburriendo. Bien. Pues ya estamos compartiendo la imagen. Vamos a ver el sonido. Y ahora sí, hacemos grande
nuestra imagen. ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos estamos reunidos? Pues ya algunos. Y ya dentro de poco nos estaremos viendo en clase. Eso ya, por favor, ya. Vamos a vernos en clase. Bien. Vamos a hacer grande la imagen para compartirla. Y ahí está. ¿Sale? A ver, sonido y acción. En especial, veremos la clasificación de los ángulos por su magnitud, la clasificación de los ángulos por la suma de sus medidas y además aprenderemos a encontrar el valor de los ángulos a través de una ecuación lineal. Clasificación de los ángulos por su magnitud. La magnitud de un ángulo depende de su abertura. Ahí está. La magnitud de un ángulo depende de su abertura comprendida entre los lados y no de la longitud de estos. ¿Qué quiere decir esto? La longitud de los lados es esto. ¿De acuerdo? Ahí ni nos vamos a meter. Pero sí, la abertura o la magnitud de un ángulo depende de la abertura comprendida entre los lados. Ahí está, más o menos. Entonces, cada dedo representa un lado y la abertura es la que determina el ángulo. Bien, eso como para primaria. Comprendida entre los lados y no de la longitud de estos. De acuerdo con su magnitud, se clasifican en los siguientes elementos. Agudo. El agudo, como decía Fernanda, mide. Sí, más de 0 grados y menos de 90. Ahí está la primera parte. Ahí está. El agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90. Perfecto. Es muy importante. Menos de 90 o comprendido entre 0 y 90, sin tocar los extremos. Es aquel ángulo que mide entre 0 y 90 grados. Pero ahí dice más de 0 y menos de 90, ¿de acuerdo? Luego nos meteríamos al lenguaje matemático de cómo expresar esta situación en un lenguaje matemático. Recto. Es aquel cuya magnitud es exactamente de 90 grados. Gráficamente se representa con un cuadrado. Bien, lo que decía. Bien, obtuso también nos da la respuesta la compañera. Ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados, pero menos de 180. Más de 90 grados, 180, pero y menos de 180 grados. Los ángulos llanos o lados colineales son aquellos que miden exactamente 180 grados. Ahí está. Muy buena definición. El ángulo llano o de lados colineales es aquel que mide 180 grados. ¿Cómo se le llama al ángulo que mide 0 grados? ¿Quién me dice? Fernanda a lo mejor nos dice, aquel que mide 0 grados, ¿cómo se llamará? Héctor Elías, ¿cómo se llamará ese ángulo que mide 0 grados? Sí saben, sí saben. Durán, ¿cómo se llamará aquel ángulo que mide 0 grados? Ya se fueron. Ya no están. Híjole, qué mala onda. El recto. El que mide 0 grados. El recto mide 90, ¿no? Sí, sí, pero el que mide 0 grados. Ese también tiene un nombre importante y es muy necesario saberlo. El ángulo que mide 0 grados se está integrando el compañero Christopher. Bienvenido.
Christopher Leiva. Buenas tardes, profe. Bien. La pregunta y relacionada con los nombres de los ángulos. Ya vimos el agudo, el recto, el obtuso. Y la pregunta que se hizo, ¿cómo se llamará aquel ángulo que mide 0 grados? Pues si no tiene nada de No abertura. se supone que es el agudo. El que mide 0 grados es el ángulo nulo. Nulo. No existe. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a continuar con esto. Le damos la bienvenida a Christopher y a los que ya se están integrando poco a poco. Es decir, representan media circunferencia. Por otro lado, también tenemos los ángulos cóncavos o entrantes. Órale. Cóncavo o entrante. Obsérvenlo, por favor. Es aquel que mide más de 180 y menos de 360. Pero observen, se mide por fuera. Se mide por fuera. Si no, si se midiera por dentro, ¿cómo cambiaría su nombre? Esa es otra pregunta que quiero que la consideren porque es cuestión de razonamiento. Observen, cóncavo o entrante se mide por fuera. Si se midiera por dentro, ¿cómo cambiaría? ¿Qué dice Fernanda? ¿O qué dice Héctor? ¿O qué dice Durán? ¿O qué dice Catherine? Si se midiera por dentro el ángulo cóncavo, ¿qué pasaría? ¿Cambiarían los grados? Sí, sí. Pero observa en la imagen, dice cóncavo o entrante, es aquel que mide más de 180 y menos de 360. Y hay dos ejemplos. Pero observa que se está midiendo por fuera. Por lo tanto, si alguien cometiera un pequeño error y dijera que al medirlo por dentro le llama cóncavo, ¿estaría correcto? No, porque se supone que el ángulo es más pequeño. Así es. Y por lo tanto, el primero donde está marcado 215, ¿cómo se llamaría? ¿Ese Se es llamaría, obtuso? ¿perdón? ¿Obtuso? Exacto. Y el siguiente, el de 315. Agudo, porque se está midiendo por dentro. Entonces, ese razonamiento nos permite decir que el cóncavo siempre va a ser el externo y el que es mayor de 180, pero menor de 360. Y entonces, a esto se le llama técnica de memorización, que muchos no quieren que memoricemos, pero pues, la memoria es lo que nos hace decir, ya lo sabía y lo tengo aquí o aquí. ¿Sale? Bien, continuamos. Gracias. Continuamos. Son aquellos que miden más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Y por último, tenemos los ángulos perigonales o de vuelta entera. Son aquellos que miden exactamente 360 grados. Exactamente 360 grados. Perigonales. Perigonales. ¿Qué se les sugiere esa palabra perigonal? Gonos tiene que ver con algo, peri tiene que ver con otro algo. Por lo tanto, si fuéramos aprendiendo cualquiera de las materias desde el punto de vista del significado de las palabras, a lo mejor tendríamos una forma diferente de aprendizaje y por lo tanto sería un poco a lo mejor más fácil, menos complicado y entonces se nos quedaría un poco más.
Perigonal. Diga, Durán. Peri no significa de perímetro. Sí, exacto. Y entonces, gonal, gonos, polígonos, poligonal, perigonal, ahí está. Entonces sería que los lados, o sí, del ángulo, generan un perímetro, ¿no? O están en la parte externa, ¿no? O que ya dieron una vuelta o algo así. Que los lados ya fueron y tuvieron un recorrido perimetral o externo, una vuelta completa. Entonces, más o menos, son detallitos que yo voy sugiriendo. A lo mejor, me hagan. Profe, grados. Dígame. lo interrumpo, ¿me permite ir al baño? Órale, sí, sí, con todo gusto. Bien, vamos a ir avanzando suavecito, ¿de acuerdo? Ahora. Miden toda la circunferencia. Ahora abordaremos la clasificación de los Ahora, los complementarios. Observen, por favor, y vayan tomando nota. Complementarios. El complemento de uno es aquel otro, pero pueden ser más de uno, ¿eh? Más de uno. Son aquellos, observen que tiene una S, son aquellos cuya suma es igual a un ángulo recto. Aquí para facilitar la cuestión, dice 2. Estas cosas que están a un lado son el símbolo de ángulo, ¿sí? Y entonces el ángulo A más el ángulo B igual a 90 grados. Pero pueden ser más de 2. Todos los que quieran, ¿eh? Todos los que quieran. La suma de todos los ángulos, ¿sí? Igual a un ángulo recto entre paréntesis 90 grados. ¿De acuerdo? Porque hay ejercicios de buscarle el cálculo a los ángulos. ¿De acuerdo? Cuando son complementarios. Bien, continuamos. Vámonos poco a poco. Ahí. Entonces, complementarios son aquellos cuya suma es igual a un ángulo recto, 90 grados. ángulos por la suma de sus medidas. Los primeros son los ángulos complementarios. Son aquellos ángulos cuya suma es igual a un ángulo recto, es decir, 90 grados. Por otro lado, en una ocasión tenía la definición ahí de la parte anterior y en un examen, en un examen yo le pongo a un alumno un dibujo con 5 ángulos, así, X, 2X, 4X, 7X y 9X. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de cada X o cada parte de los ángulos, del ángulo recto? Esa es una pregunta recurrente. Y no podía contestarla, no la podía, y le digo, pues, a ver, vea la definición, le pongo la definición, pero como en la definición solamente hay A más B, no podía contestar, ¿ustedes creen? Yo le dije, acuérdate, en la definición solamente da 2, pero es la suma de aquellos ángulos, igual a 90 grados. Se le dificultaba esa interpretación, esa cuestión muy importante para entender un problema, ¿de acuerdo? Bien. primeros son los ángulos complementarios. Son aquellos ángulos cuya suma es igual a un ángulo recto, es decir, 90 grados. Por otro lado tenemos los ángulos suplementarios, cuya suma es igual a dos ángulos rectos, 180 grados.
Y finalmente tenemos los ángulos conjugados. Son aquellos ángulos cuya suma es igual a 4 ángulos rectos, o bien 360 grados. A partir de esta clasificación, podemos resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, si el ángulo A es un ángulo complementario del ángulo B, y sabemos que el ángulo A mide 39 grados, podemos determinar cuánto mide el ángulo B. Como son ángulos... Observen ese detalle, marca la pregunta complementario. En la pregunta o en la propuesta dice complementario. Y entonces vamos a ver, Héctor Elías, si dice complementario, ¿a qué ángulo se va a referir? Héctor Elías, ¿a qué ángulo se va a referir? ¿Quién me dice? Fernanda, Durán, Catherine, ¿quién me dice? Si es complementario, entonces, ¿qué dice? Si el ángulo A es complementario del ángulo B, complementario del ángulo B, y el ángulo A mide 39 grados, ¿cuánto mide el ángulo B? Ya está ahí. ¿Cómo será la respuesta? ¿Quién me la dice? ¿Nadie? ¿Alguien que me la diga, por favor? Sería del ángulo recto, ¿no? ¿Fuerte? Sería del ángulo recto. No, no. Precisamente la palabra nos está indicando a qué ángulo se va a referir cuando tiene ese nombre, complementario. Fernanda, ¿nos puede decir? Al ángulo que va a medir, ¿cuánto? $180 en total. ¿Sale? Bien. Vamos, continuamos. A ver cómo lo dice esta ángulos persona. complementarios, ambos ángulos deben de sumar 90 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo A más el valor del ángulo B deben sumar 90 grados. Como el ángulo A mide 39, reemplazamos este valor en la fórmula. Exacto. Y vamos a determinar cuánto vale el valor de B. Como este número 39 es positivo, pasa del otro lado como negativo. Por lo tanto, el ángulo B sería el resultado de restar a 90 el valor de 39. 51. Dando un total de 51 grados. Ahí está. La respuesta está bien. La respuesta está bien. Observen el desarrollo, pero la respuesta está a 90 bien. el valor de 39. Dando un total de 51 grados. Ahí está. Observen que en el desarrollo no hay el símbolo de grados. No hay el símbolo de grados, pero en la respuesta sí. Por lo tanto, esto es lo más importante. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, en la respuesta está el símbolo, pero en el desarrollo no están los símbolos de ángulos. Continuamos. Segundo ejemplo. Si el ángulo A es un ángulo suplementario del ángulo B y el ángulo A tiene un valor de 95 grados, vamos a determinar cuánto mide el ángulo B. Pues ya casi está la respuesta, ¿no? Porque está el ángulo A marcando que es mayor a 90 grados. Por lo tanto, el suplementario tiene que llegar o ayudar a llegar a 180 grados.
¿Cuánto medirá Durán? Rápido. Fernanda, ¿cuánto medirá? Si el ángulo A mide 95, el B, que es suplementario, ¿cuánto debe medir? 85 grados. 85 grados, efectivamente. Muy bien, muy bien. Como son ángulos suplementarios, ambos ángulos tienen que sumar 180 grados. El ángulo A más el ángulo B deben sumar 180 grados. Como el ángulo A mide 95 grados, reemplazamos ese valor en la fórmula y como este 95 es positivo, pasa del otro lado como negativo. Por lo tanto, el ángulo B sería el resultado de a 180 restarle el valor de 95, que nos da el valor de 85 grados. Ahí está la respuesta. Igual el proceso no tiene símbolo de grados, pero la respuesta ya lo tiene. Entonces, ahí está, ahí está. Esos son detalles muy importantes en el proceso matemático. Los matemáticos deben ser un poquito, ¿cómo se puede decir? Fríos, exactos y deben llevar paso a paso el proceso y el lenguaje. En este caso, 180, 95 no tienen el símbolo de los ángulos, de los grados. Último ejemplo, si el ángulo A es un ángulo conjugado del ángulo B y el ángulo B mide 211 grados, vamos a determinar cuánto mide el ángulo A. Como son ángulos conjugados, el ángulo A más el ángulo B deben de sumar 360 grados. Como el ángulo B mide 211, lo reemplazamos en la fórmula. A 360 le quitamos 211. ¿Cuánto será? Rápido, cálculo mental. ¿Quién me ayuda? Fernanda, Héctor Elías, Caterín. ¿Ya se fue el otro compañero? No, todavía no. Todavía está. Christopher. A 360. Diga. 149. 149. Exacto. 150. Sí, sí, sí es. Y determinamos que ahora la incógnita es el ángulo Muy A. bien, gracias, Christopher. Este 211 es positivo, pasa del otro lado de la igualdad como negativo, y por lo tanto el ángulo A sería el resultado de la resta de 360 menos 211. Por lo tanto, el ángulo A mide 149 grados. 149 grados. Grados. ¿Sale? Entonces, tenemos que ir aprendiendo y refinando nuestra forma de escritura. Por eso yo les pido que en sus trabajos, por favor, pongan nombre, grupo, fecha, semana, momento. Fecha, semana, momento, objetivo. Yo soy matemático y pido esos detalles para clasificar su trabajo. ¿A dónde? Pues a dónde. Cada trabajo es diferente y lleva a un lugar específico. Segunda semana, ¿de qué momento? Primero, segundo, tercero. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo, en este caso, podría ser calcular ángulos complementarios, suplementarios o conjugados. Continuamos. Tenemos 6 minutos. Encontrar el valor de los ángulos a través de una ecuación lineal. Utilizando los conceptos que vimos anteriormente de ángulos complementarios, suplementarios y conjugados, es posible hallar el valor de la variable x y determinar la medida de cada uno de los ángulos. Exacto. Esa es una regla muy importante porque utilizan el lenguaje técnico
Y entonces, en el lenguaje técnico, ya nos están dando la información necesaria y suficiente. Recordando que los ángulos complementarios suman 90 grados, los ángulos suplementarios son una semicircunferencia, es decir, suman 180 grados, y los ángulos conjugados son una circunferencia completa, por lo tanto, tienen que sumar 360 grados. Vamos al primer ejemplo. Este es un buen ejercicio. Observen cómo está escrito. Por favor, escríbanlo, por favor, escríbanlo. Encuentra el valor de los ángulos que se muestran en la siguiente figura. Entonces ya tenemos 3x, el central, 2x menos 20 grados, el primero que está comprendido COD, y el tercero AOB, x menos 10 grados. Entonces, ahí está un tipo de pregunta que normalmente se va a hacer. ¿Cómo lo haríamos? Pues sumamos cada uno entre paréntesis igual a 180 grados. Por ejemplo, ponemos en el primer paréntesis x menos 10 grados más otro paréntesis 3x más 2x menos 20 grados igual a ¿cuánto? A 360. Ahí está. Vamos a encontrar el valor de los ángulos que se muestran en la siguiente figura. Lo más recomendable primero es asignarle un nombre a cada uno de los ángulos. Por lo tanto, vamos a determinar que este es el ángulo A, este es el ángulo B y este sería el ángulo C. Como son ángulos suplementarios, eso lo podemos determinar ya que la circunferencia de los ángulos miden 180 grados, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tienen que sumar 180 grados. Ahora vamos a reemplazar el valor de cada uno de estos ángulos por las variables que los están conteniendo. Por lo tanto, el ángulo A lo vamos a reemplazar por x menos 10. El ángulo B está representado por 3x. Y el ángulo C está representado por 2x menos 20. Observen que si utilizara ahí el autor paréntesis, entonces está bien especificado, pero utiliza colores, rojo, y luego hay un rojo azul, que ahí a mí me generaría un poco de confusión. Por lo tanto, si usara paréntesis, no habría confusión porque cada paréntesis indica uno de los ángulos con la letra A, B, C. ¿Vale? Entonces, vámonos. Del lado derecho seguimos dejando el 180 grados. Y ahora lo que tenemos es una ecuación lineal con variables x y términos independientes. Lo que vamos a hacer es simplificar los valores de x y de los términos independientes, para lo cual vamos a sumar una x más 3x más 2x. 1 más 3 más 2x me da como resultado 6x. Y todos los que sean términos independientes, es decir, los números, los vamos a pasar del otro lado de la igualdad, pero con signo contrario. Este 180, como no cambia de lado, se queda tal cual. Este menos 10 es negativo, pasa del otro lado como positivo. Y este menos 20 pasa del otro lado como más 20. Finalmente realizamos la suma de 180 más 10 más 20. Y obtenemos un resultado de 210. Finalmente, este 6 se está multiplicando, va a pasar del otro lado de la expresión dividiendo. Por lo tanto, el valor de x sería el resultado de dividir 210 entre 6. Y obtenemos un valor. Ahí está el resultado. El resultado, 35 grados. Bien, ya nomás tenemos un minuto para terminar nuestra clase. ¿Qué opinan de esta forma de calcular? ¿Aburrido? Bueno, ¿les llamó la atención? ¿Alguna duda? Durán Espinosa, ¿cómo ves? ¿Fue buena la clase? ¿Definiciones, estrategias y demás? Menos de un minuto se va a cerrar de repente.
¿Algo que quieran decir, Fernanda, perdón? Christopher, ¿algo que quieran aportar? De mi parte me quedó claro. Muy bien. Fernanda, gracias. Fernanda, ¿quiere decir algo? Igual de la mía me quedó muy claro los ejercicios de complementario y suplementario. Muy bien. ¿Sale? Entonces, el proceso de solución, observen que 210 entre 6 da como resultado 35 grados. Bien, de repente ya se va a cerrar. Yo les agradezco su presencia y su participación. Gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.